Vamos a comenzar en el nombre de Jesús y los que se vayan añadiendo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Así es que ahí donde están, pues vamos a orar para presentarle esta clase a nuestro Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta tarde, por esta noche, Señor, que has hecho para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor, la enseñanza que tú nos traes en este día, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de los que están escuchando esta clase, Señor, para que tú nos llenes a todos, Señor, con tu presencia, Señor, con tu sabiduría y que podamos discernir, Señor, que podamos entender, Señor, y que podamos atesorar lo que tú nos traes hoy. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, como se acuerdan, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de Satanás, de la influencia que tiene Satanás en la música, ¿verdad? Yo creo que fue bien interesante, bien provechoso. Y vamos a terminar, porque no terminé de hablar de eso, y vamos a terminar de hablar un poquito de eso, ¿verdad? No es mucho lo que falta, ¿verdad? De hablar acerca de Satanás, ¿verdad? Pero era necesario conocer un poquito quién es Satanás para nosotros poder entender cómo hizo caer Satanás a Adán y Eva, ¿verdad? Que esa fue la caída del hombre, ¿verdad? Según lo vamos a ver. Pero siguiendo con lo de Satanás, ¿verdad? Cuando dice que cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Y dice que mientras los llevaban en el desierto, dice que pues donde ellos estaban acampando al pie del monte Moriah, Dios le mandó al pie del monte de Sinaí, perdón. Dios le mandó a Moisés, ¿verdad? Que subiera al monte Sinaí. Vamos a decir que era un monte, ¿verdad? Pero, bueno, ahí dice monte, pero en realidad era como un volcán, una montaña, pues vamos a ponerlo de esa manera. Y dice que ahí Moisés estuvo 40 noches y 40 días hablando cara a cara con Dios, ¿verdad? Y dice que mientras Moisés estaba allá, dice que el pueblo pecó gravemente, ¿verdad? El pueblo de Israel se quedó abajo, mientras Moisés fue arriba. Y dice que pecó gravemente en idolatría y relata como su propia concupiscencia, ¿verdad? La propia concupiscencia del hombre, ¿verdad? Bajo la influencia de la música, los llevó a danzas y al pecado de idolatría. Eso lo encontramos en Éxodo 32, versículo 18, les voy a leer nada más. Vamos a ver esto, lo vamos a tocar a fondo ya conforme vayamos avanzando en nuestras clases, pero esto es solo una referencia para que vean cómo Satanás está influyendo en la música, ¿verdad? E incluso nos dan episodios, ¿verdad? En la Biblia de cómo esto se fue poco a poco metiendo en la, por así decirlo, sociedad, ¿verdad? Y dice, y él respondió... dice que cuando Moisés bajó, dice que le dijo a Josué, oigo yo que están... Josué le dijo a Moisés, oigo yo que están, que hay gritos como de pelea, ¿verdad? Y le dijo, no, le dijo Moisés, es voz de alaridos fuertes, no es ni voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo, dice que le dijo Moisés. Entonces dice que... cuando fueron a ver, efectivamente, el pueblo estaba gozándose, bailando, y hicieron hasta un becerro de oro, ¿verdad? Y lo empezaron como a danzar enfrente de él, ¿verdad? Estos son consecuencias del pecado que traía Israel dentro de sí, ¿verdad? La rebelión de Satanás trajo grandes consecuencias. No solo se rebeló Satanás, sino que también influenció, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. ¿Ok? Si bien no hay ningún versículo que dice que una tercera parte de los ángeles cayeron del cielo, sin embargo, cuando se ponen juntos algunos versículos nos llevan a esta conclusión. Algún tiempo después de su creación, Satanás se rebeló y fue expulsado del cielo. Y como ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana,
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso está en Isaías 14:12. Y también Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto está en Lucas 10:18. Y en el libro del Apocalipsis se ve a Satanás como una estrella que cayó del cielo a la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 9:1. También se nos dice que una tercera parte de una innumerable compañía de ángeles eligió rebelarse con Satanás. Dice que cuando Juan vio este gran prodigio en el cielo, un gran dragón escarlata, su cola arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y fue lanzado fuera el gran dragón. A Satanás también se le conoce como el gran dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, también se le conoce como a Satanás como la serpiente antigua. Y el diablo, obviamente, y Satanás, pues como lo conocemos, el cual engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Puesto que Satanás es mencionado como una estrella que cayó o que fue arrojada a tierra, en Apocalipsis 12:4 dice que una tercera parte de las estrellas fueron arrojadas con él. Entonces la conclusión es que estas estrellas en Apocalipsis 12 se refieren a los ángeles caídos, ¿verdad? Que son una tercera parte, como ya les había comentado, de huestes celestiales, así se les llama. Ok, entonces también en segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vemos que la Biblia nos da referencias acerca de lo que pasó, ¿verdad? De que también Satanás fomentó esa rebelión en otros ángeles, ¿verdad? También dice la palabra que Satanás es padre de toda mentira. Esto lo dice en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y de los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice la palabra. Como habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, ahí vemos un poquito, les quiero explicar un poquito más acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero como yo sé que vamos a entrar en ese tema de lleno conforme vamos viendo la historia de Israel, no lo vamos a tocar más, pero sí lo vamos a tocar conforme vayamos avanzando en las clases, porque eso es una enseñanza muy grande la que hay ahí. Ok, yo les había mandado que leyeran el capítulo 3 de Génesis. No sé si lo leyeron, pero vamos a verlo hoy. Y ahí eso es lo que vamos a empezar, ¿verdad? Que se trata acerca de la desobediencia del hombre. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que habían dos árboles, verdad? Que estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de la vida, ¿verdad? Y pues a mis amigos aquí, Adán y Eva, pues no se les ocurrió nunca comer del árbol de la vida, sino que por lo contrario, ¿verdad? Cuando Satanás los persuadió a Eva, ¿verdad? Que comiera, pues ella comió y después pues le dio a Adán, ¿verdad? Para que comiera. Y dice, y entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjense que Dios le había dicho, ¿verdad? No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, Dios estaba hablando de una muerte física, ¿verdad? De una muerte espiritual, no física. ¿Ok? Cuando hay una muerte espiritual, eso quiere decir que el hombre, o sea, la persona no tiene conciencia, o sea, no tiene una comunión con Dios. Esa es una muerte espiritual. Entonces le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense que hasta ese momento, pues Adán y Eva habían estado desnudos y no no les había dado vergüenza, ¿verdad? Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los delantales, pues ya ustedes saben que yo imagino no les iban a cubrir todo el cuerpo, ¿verdad? Pues yo creo que aquí todos conocemos un delantal y sabemos que pues llega como a la mitad de la pierna, ¿verdad? Y te cubre nada más que un poco. Entonces, pero miren aquí hay una otra enseñanza también, y se habla mucho de esto acerca de la vestimenta de la mujer, ¿ok? Porque si ellos se habían hecho delantales y eso estaba bien, pues ¿para qué Dios les quiso hacer túnicas, verdad? Y eso lo vamos a ver aquí, dice, y oyendo la voz después de que se hicieron delantales, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde ellos estaban, porque Dios todo lo sabe, pero él quería ver qué le van a responder, ¿verdad? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mire que Dios todavía le está preguntando, dándole chance de que diga, sí, Señor, perdóname, comí. Porque ya Dios sabía que ellos habían comido, ¿verdad? Pero esa era la manera de Dios darle la oportunidad al hombre de que se arrepintiera, ¿verdad? Pero mire lo que hizo Adán en cambio. Dice, y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán, en vez de decir, sí, Señor, tengo culpa, perdóname, comí, lo que hizo fue que le echó la culpa a su mujer. Y le dijo, la mujer que tú me diste. Como diciéndole, tú te equivocaste al darme esa mujer, ¿verdad? Cosa que obviamente no era así. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo la misma cosa. La serpiente me engañó y comí. O sea, Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? O sea, realmente ninguno quiso aceptar su culpa, ¿verdad? Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré, bendito, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. O sea, por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que mueras, pues. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Todos los seres vivientes venimos de Adán y Eva, ¿verdad? Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Siguiendo para atrás, ¿verdad? Que ellos se habían hecho unos delantales. Vemos cómo Dios les hizo unas vestiduras, unas túnicas. Yo creo que todos hemos visto las túnicas que son largas, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un principio, ¿verdad? Que comprender para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Dios no estaba conforme con esa vestimenta que ellos se habían hecho, sino que les hizo una apropiada, ¿verdad? Y fíjense que dice que la hizo de túnica, las túnicas las hizo de pieles.
Eso quiere decir que para poder perdonar el pecado de Adán y Eva también tuvo que haber un sacrificio, porque para que los haya hecho de pieles, tuvo que haber matado los animales para poder hacerles esas túnicas. ¿Ok? Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Algo peculiar es que, como ya les había comentado, ¿verdad? No le dijo el Señor no coman del árbol de la vida, ¿verdad? Pero como quiera, ellos no comieron, ¿verdad? Y terminaron comiendo pues del que Él les había dicho que no. En Génesis 3, la serpiente atacó a Dios por medio de su creación, ¿verdad? La creación de Dios pues era Adán y Eva, ¿verdad? Y Satanás atacó a Dios por medio de su creación, afirmando que lo que Dios había dicho no era cierto. No moriréis, le dijo a Eva. Bueno, la raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra, como la verdad absoluta, ¿verdad? Esta es la verdad absoluta, o sea, la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos como verdad absoluta. Aquí se encuentran todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida conforme a la que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Pero como Satanás sabía esto, procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había dicho al suscitar dudas en cuanto a esta palabra, ¿verdad? Y le dijo, pues seréis como Dios. Desde el principio, Satanás ha tentado a los seres humanos a que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y los seres humanos, al procurar ser como Dios, se independizaron del Dios Todopoderoso. Y como tales se convirtieron en falsos dioses. Por eso es que ya ven que tanta gente, ¿verdad? Por allá salió uno diciendo que es el Cristo, por allá salió otro diciendo que Él es el profeta tal y que lo tienen que adorar, que venerar y que es una divinidad, ¿verdad? Cosa que no es cierto, ¿verdad? Entonces ya con la duda encima, la mujer vio el árbol, era bueno a la vista, tomó el fruto, comió y le dio a Adán, su marido, ¿verdad? Y cuando ellos pecaron, automáticamente se produjo de inmediato la muerte moral, ¿ok? Y espiritual. Aunque la muerte física se produjo después, ¿verdad? Cuando ya ellos murieron físicamente, pero la muerte moral, hasta ese momento ellos eran unos seres santos, ¿verdad? Que no tenían pecado y no tenían esa conciencia de pecar. No estaban abiertos a eso, pero al desobedecer a Dios cayeron en ese pecado de desobediencia y pues perdieron esa comunión con Dios, ¿verdad? Moralmente cayeron de la gracia y espiritualmente pues murieron espiritualmente, ¿verdad? La muerte moral consistía en la muerte de la vida de Dios en ellos, ¿ok? Y en su naturaleza, ya su naturaleza pues se volvió pecaminosa. Por eso es que, como yo les decía en otras clases, ¿verdad? Si ustedes ven a un niño, es egoísta desde chiquito, no quiere prestar sus juguetes. Los niños a veces son bien crueles y ahorita más que nada vemos que hacen bullying a los otros niños, ¿verdad? Se burlan de los... El ser humano viene con esa naturaleza, está en él, la semilla está infectada por el pecado desde Adán. Y esa es la razón, ¿verdad? Porque en Adán pecamos todos, ¿verdad? Ok, ese pecado no lo puede quitar absolutamente nada. Ningún ritual que hagamos nosotros puede quitar ese pecado más que rindiendo nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros el poder de poder resistir al pecado y tratar de vivir una vida conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero todos los días es una lucha constante. Todos los días nosotros tenemos pensamientos que tenemos que vencer. Todos los días el diablo nos ataca. Todos los días esta carne nos pide que hagamos cosas o nos produce deseos que muchas veces no son buenos, ¿verdad?
Por ejemplo, la Maritza se enojó conmigo ayer por una tontería y me insultó enfrente de la gente y yo me sentí tan mal y ahora yo no le quiero hablar. Yo no le quiero hablar a la Maritza. Ya no quiero que me vuelva a hablar, que no, ni siquiera que me voltee a ver. Pero ese sentimiento en un cristiano no puede permanecer ahí. Sí nos vamos a sentir mal, sí vamos a sentirnos dolidos y no vamos a querer estar cerca de la persona, pero el Espíritu Santo que está dentro de mí me dice, tienes que perdonarla. Aunque tú hayas sido la ofendida, tienes que perdonarla. Y es más, aún se va más allá, porque la Biblia dice, nos da a entender, ¿verdad?, que aunque nosotros seamos los ofendidos y nosotros sabemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros que le servimos a Cristo tenemos que ir y enmendar ese problema, pedir perdón aunque seamos nosotros los ofendidos. Eso lo dice la Biblia. Entonces eso es algo que Jesús haría, ¿verdad? Entonces a esa comunión, a esa parte nos lleva a nosotros el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Que nos lleva cada día más a ser como Él. Por eso es que le digo que ningún ritual va a poder enmendar ese pecado que nosotros traemos, más que aceptar a Jesús y tratar de vivir una vida conforme a la que Él nos dice que vivamos, ¿verdad? La muerte espiritual significaba que estaba arruinada su anterior relación con Dios. O sea, ya no podían tener esa comunión con Dios. Imagínense que Dios se paseaba en el huerto ahí con ellos. Ellos nunca iban a poder recuperar esa comunión. Pero ahora nosotros la pudimos recuperar. Podemos hablar cara a cara con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Y cuando les digo cara a cara, pues no es que realmente tengamos aquí a Dios, ¿verdad? Sino que Dios vive dentro de nosotros. Y le podemos sentir y podemos hablar con Él. Y es un Dios que nos habla, que si le preguntamos algo, ¿verdad? Él nos responde a través de su palabra. Es increíble cómo nosotros, por medio de ese sacrificio de Jesús, podemos tener ahora esa relación con Dios, ¿verdad? Cosa que pues Adán y Eva perdieron cuando pecaron, ¿verdad? Desde el pecado de Adán y Eva, cada ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa, como ya les había dicho. Esta corrupción de la naturaleza humana implica el innato deseo de actuar de manera independiente y egoísta, sin interés por Dios ni los demás, y se ha transmitido a todos los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros tomamos una decisión, y yo lo hablo cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Yo nunca le preguntaba a Dios, mira Dios, ¿y será que hago esto? O sea, dejamos a Dios totalmente fuera de nuestra vida. Pero cuando uno ya conoce del Señor, ya uno empieza a tomar en cuenta a Dios, porque uno sabe que Dios lo va a dirigir a uno al lugar correcto. Ok, entonces nosotros empezamos a decir, mira Dios, confírmame esto que siento. Digamos que yo pues quiero comprar, no sé, o me quiero ir de viaje por allá a vacacionar, ¿verdad? Lo más lógico es que uno empiece a pedir al Señor dirección, ¿verdad? Si me conviene a mí viajar a ese lugar, ¿verdad? Ese es el tipo de dirección que nosotros necesitamos de Dios. Pero como si nosotros no conocemos, ¿verdad?, o no tenemos una relación con Dios, raramente lo vamos a poner lo vamos a involucrar a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Adán y Eva sintieron vergüenza al verse desnudos, cuando ellos vivían en la inocencia moral. La desnudez, pues como ya les había dicho, no producía ningún sentimiento de vergüenza en ellos. Sin embargo, después de que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y la depravada condición de la humanidad. Dios les dio la oportunidad que confesaran su pecado, como ya les había dicho, y que se arrepintieran, pero esto no sucedió. Adán y Eva se escondieron
porque el sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hicieron que ellos huyeran de Dios. Eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Que nosotros huyamos de Dios. Dice, se sintieron asustados, intranquilos en su presencia, sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. En esta condición, los seres humanos hallan imposible acercarse a Dios con confianza, pero Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, de librar del pecado y restaurar su comunión por medio de su Hijo Jesucristo, que vino a conciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Eso es lo que les hablaba, ¿verdad? Que a eso vino Jesucristo, a reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener otra oportunidad, ¿verdad? De acercarnos a Dios y tener esa comunión con Él, ¿verdad? Que Adán y Eva habían perdido. Adán le echó la culpa a Eva y Eva la serpiente. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales para descarriar a las personas del camino de la verdad de Dios. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo. Dice, para que no puedan comprender el Evangelio. El Evangelio es esto. El Evangelio son las buenas noticias. Ok, eso es lo que significa evangelio. La palabra de Dios, o sea, el evangelio, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, ok. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo es Satanás. Así lo describe la Biblia, ok. ¿Por qué es de este siglo? Porque nosotros podemos ver que Satanás está metido en todos lados, influenciando en todos lados. Él es el Dios de este siglo. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Por eso es que a veces nosotros como cristianos le hablamos a la gente de Jesús y la gente no nos escucha o nos trata como locos. Por ejemplo, yo personalmente, cuando escuchaba que alguien se había convertido al Señor, ¿verdad? Que se había vuelto, pues, como le dicen, evangélico, cristiano, protestante, como le quieran llamar, yo decía, ya le lavaron el cerebro, ya los volvieron locos, ¿verdad? Entonces, para los que no conocen a Dios, cuando ven que una persona empieza a cambiar en los caminos del Señor, lo ven como una locura. O sea, no lo pueden entender. Empiezan a tachar a la gente de fanáticos, que es demasiado, pero en realidad pongámonos a pensar, ¿verdad? Si es un cambio bueno, ¿por qué lo vemos como que fue una locura? Porque simplemente el mundo no puede concebir que nosotros no hagamos lo que ellos hacen. No andemos en la locura que ellos andan, ¿verdad? Eso es porque el mundo dice que los incrédulos no lo pueden entender. ¿Ok? Y dice que la razón también es porque Satanás, dice, les tiene el entendimiento entenebrecido. Les cegó el entendimiento para que no puedan ver el evangelio. ¿Ok? Pero como nosotros siempre creemos, ¿verdad? Que Dios es un Dios poderoso y que el Espíritu Santo, cuando toca el corazón de una persona, poco a poco le va a ir abriendo el entendimiento. El hecho de que ustedes estén aquí hoy para escuchar la palabra, eso me deja a mí saber que Dios está haciendo algo, que Dios está tocando los corazones de ustedes para que ustedes puedan poco a poco, les puede ir resplandeciendo la luz del evangelio y un día ustedes van a poder ver con claridad todo lo que yo les estoy hablando aquí y van a decir, wow, tenemos un Dios misericordioso que nos ha estado buscando desde hace tiempo y que por fin hoy yo lo puedo entender. ¿Ok? Ahora vamos a entrar, ¿dónde está? A ver a los hijos de Adán y Eva. Yo no sé si han oído la historia de Caín y Abel. No sé si la han oído alguna vez. Pero yo creo que yo ya les he comentado un poquito, ¿verdad? Acerca de estos dos hermanos, pues Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y les voy a leer esto, está en Génesis 4, ¿verdad?
Y dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Cuando dice conoció es que pues tuvieron relaciones, ¿verdad? La Biblia lo dice conoció, pero eso significa que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok. Después dio a luz a su hermano Abel. Quiero explicarles aquí un momentito algo bien importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la nueva revolución feminista que se ha estado dando, ¿verdad? Mujeres en el poder y esto y el otro, pues ya hemos visto las marchas que han hecho, una cosa horrible, ¿verdad? Promoviendo el aborto, promoviendo que las mujeres son las que deberían de tener el control. Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que el hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Y siempre se le ha dado al varón como la primera parte, ¿verdad? Y nosotros como sociedad estamos quebrantando eso. O sea, el diablo se está metiendo ahí. ¿Por qué? Porque quiere que la mujer tenga el rol en la casa, ¿verdad? Y eso es algo que, pues, aunque no nos guste a nosotros como mujeres, ¿verdad? Y aunque nos cueste un poquito, porque a mí a veces me cuesta, ¿verdad? Someterme, a mí me cuesta, porque yo siempre he sido una persona que me ha gustado tener el control de las cosas, ¿verdad? Y eso muchas veces no está bien. Porque al nosotros ser una pareja tenemos que tomar las decisiones juntos, ¿verdad? Tenemos que tratar de llegar a un medio juntos. Entonces, esta revolución feminista, pues yo considero que está movida por Satanás. Porque primeramente, ¿verdad? Están promoviendo el aborto. Por otro lado, están defendiendo a los animales, que no los maten. Pero si vamos a ver el contraste, o sea, vale más un animal que un ser humano. O sea, donde vemos el balance de todas esas cosas, nos damos cuenta que no está bien, ¿verdad? Por darles un pequeño ejemplo, vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo. O sea, era un privilegio tener un varón como el primer hijo en la casa, ¿verdad? Y dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer asesinato de la historia, ¿verdad? El primer asesino de la historia fue Caín, y mató pues a su hermano, ¿verdad? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya Dios sabía, volvemos a lo mismo, Dios ya sabía que Caín había matado a su hermano, pero Dios le estaba preguntando para ver si él decía, Señor, lo maté, perdóname, me arrepiento. Pero ya vimos que Abel tampoco reaccionó de esa manera, sino que él se hizo como que él no sabía, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que Dios todo lo sabe. Dice la palabra que ni en nuestra lengua está la palabra que vamos a decir, y Dios ya la sabe. Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer. Cada decisión que vamos a tomar, Él la sabe. Él lo conoce todo. Pero Él nos pregunta para darnos la oportunidad de nosotros arrepentirnos en ese momento, ¿verdad? Y dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Ya ven, ya Dios sabía, ¿verdad? Que le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ok, imagínense qué tremendo. Mató a su hermano por envidia, porque Jehová lo vio con más sagrado la ofrenda que le dio a Abel que la que le había llevado. Vemos cómo ya el pecado de Adán y Eva comenzaba a dar sus frutos, ¿verdad? Ya era un fruto de pecado el que había ahí. Ya desde la caída de Adán y Eva, pues ya sus hijos nacieron con esa semilla pecaminosa. Ahora, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, del cual fue la descendencia de Noé. Ahora, ¿cuántos han oído la historia de Noé? O el arca de Noé, ¿verdad? El diluvio y todas esas cosas. Pues yo me imagino que habrán visto alguna película o algo, más de algo han de haber oído, ¿verdad? Bueno, no es que solo esos 3 hijos tuvo Adán, pero la Biblia nos da como un orden cronológico de los descendientes desde Adán hasta Jesús, ¿verdad? Para que nosotros veamos de qué línea, de dónde vienen, ¿verdad? Dice en Primera de Crónicas 1, dice, descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Caín, Mahalael, Yared. Ahí está el nombre de Yared, para alguien que me había dicho que le gustaba. Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Noé, el del arca, tuvo 3 hijos, que era Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Esta era la descendencia de Set. ¿Ok? Desde Adán, Set. Porque vamos a decir que al haber muerto Abel, y al Caín haber sido destituido de donde estaba, o sea, lo echaron como extranjero, ¿verdad? Entonces, tenía que nacer alguien más para que esa descendencia pudiera tener fruto y llegar hasta a la descendencia del Mesías prometido, ¿verdad? Pues ya vamos a recordar que Noé viene de la descendencia de Adán. Y Noé tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos los vamos a explicar más adelante. Recuérdense, se llama Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Pero vamos a pasar a ver la maldad de los hombres, que vamos a regresar a donde estábamos un poquito más adelante, en Génesis 6, 5, 4. Porque después de eso vamos a ver la historia de Noé. Y dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Vemos que ya desde el primer asesinato, desde el pecado de Adán y Eva, el ser humano se revolucionó de una manera total al mal, ¿verdad? Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que dentro de toda esa sociedad malvada que había, Noé era un hombre íntegro y dice justo, y dice que halló esa gracia delante de Dios. ¿Ok? Dice, cuando dice que Moisés construye el arca, dice, está el título, ¿verdad? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Imagínense que en toda Guatemala haya nada más un justo. Y mire cómo dice la Biblia de Noé. Era un hombre perfecto en sus generaciones. O sea que él era íntegro, pues no había ningún otro como él en toda la tierra en ese momento. Y dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Cuando dice se corrompió la tierra, pues es que se corrompió la humanidad, ¿verdad?
y estaba la tierra llena de violencia. ¿Estará ahora la tierra llena de violencia? Imagínense. Y dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y una parte interesante, que la Biblia dice que el tiempo del fin, dice, así como en los tiempos de Noé, va a estar la generación de los últimos días. Y eso lo estamos viendo ahora. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, imagínense, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínense qué tremendo. Que Dios estaba tan corrompida la humanidad de tal manera que Dios dijo, los voy a eliminar a todos. A todos, a todos. Solamente a Noé, porque como era un hombre justo, lo voy a dejar vivo para que se preserve la especie humana. Y pues vamos a leer más para abajo, ¿verdad? Lo que Dios le mandó a decir a Noé, ¿verdad? Cuáles fueron las instrucciones exactas. El diluvio, dice. Esto lo encontramos en Génesis 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda la casa y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 años, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. El año 600 de la vida de Noé, imagínense, antes esta gente vivía hasta 900 años, creo yo. Dice que tenía 600 años de vida Noé. Dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en el día que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia, dice, sobre la tierra 40 días y 40 noches, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Según la Biblia, llovió por 40 días y 40 noches, y el agua comenzó a retirarse después de 150 días. Después, vaya, ese momento ya todo el mundo, animales y todo lo que había en la tierra pereció. Fueron destruidos, se ahogaron, ¿verdad? Porque Dios lo mandó así, a causa de la corrupción que había en el mundo, ¿verdad? Entonces solo Noé y su familia quedaron vivos, y los animales que Dios les mandó a que se quedaran, a que los metieran en el arca, ¿verdad? El agua se secó, y Noé vino a salir del arca a cerca de 377 días después que comenzó el diluvio, ¿verdad? Son casi medio año. No, más de un año. Más de un año. Ay, Señor. Bueno, después de eso, dice que Dios hizo un pacto con Noé. Les voy a mandar el de super libro de Noé para que lo vean. Es bien bonito. Y también voy a ver si les encuentro el de Caín y Abel. No estoy segura si lo tienen, pero lo voy a buscar. Dice que Dios hizo un pacto con Noé. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya vemos, ¿verdad? Que ahorita, ya después de que pasó todo esto, les dio, ¿verdad? Que se multiplicaran y que llenaran la tierra, ¿verdad? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra y sobre toda ave en los cielos, y todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. O sea, él le estaba diciendo Dios al hombre, ustedes van a señorear, ¿verdad?
ustedes van a señorear sobre todos los animales. Dice, todo lo que se mueve y vive se os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes o los será o todo, ¿verdad? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora, aquí está una parte interesante. Nosotros no podemos comer carne con sangre. No podemos comer carne cruda, ni podemos comernos la sangre de ningún animal. ¿Ok? A mí, por lo general, yo sé que se consume esta morcilla que le dicen, ¿verdad? Que es, yo creo que, yo no sé cómo se hace, pero a mí, gracias a Dios, yo nunca la probé, pero yo me imagino, yo nunca me hubiera atrevido a probarla, ni me imagino yo comiendo eso, pero yo sé que hay gente que la come, ¿verdad? Y eso es un gran problema porque muchas de las veces no se cocina bien, según he oído yo, y gente incluso ha llegado hasta morir porque dentro de la sangre pues vienen esas amebas y se le meten a la gente en el organismo, según yo he escuchado historias, ¿verdad? Yo no estoy segura de esto, pero yo he escuchado, y estas amebas incluso le pueden llegar al cerebro a la gente y los pueden hasta matar. Pues aquí la Biblia dice, no pueden comer carne que con su vida, o sea, que la carne esté con sangre todavía, ¿verdad? Que es su sangre, ¿verdad? O sea, la vida del ser humano es la sangre. Por eso es que la Biblia dice eso. Y nos dice que no podemos comer eso. ¿Ok? Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Eso también vemos, ¿verdad? Que aquel que mate, pues Dios le va a demandar esa vida, ¿verdad? Y dice, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ok? Después de que pasó el diluvio, dice que Dios hizo un pacto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto el arco iris que la comunidad gay, ¿verdad? Lo carga como su símbolo, ¿verdad? Satanás siempre ha tratado de usar las cosas de Dios para hacer las suyas, ¿verdad? En este caso, pues el arco iris dice que es el símbolo, ¿verdad? De un pacto, ¿verdad? Que Dios tuvo, ¿verdad? Con el hombre, dice. Dice en Génesis 9, 11, 17, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal entre mi pacto, entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Ya nosotros, yo creo que todos hemos visto, ¿verdad? Que después de que llueve aparece un arco iris. Bueno, pues esta es la señal que Dios puso de su pacto. Y dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir a toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda la carne que hay sobre la tierra. Cuando dice toda la carne, pues es todo el ser viviente, ¿verdad? Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vemos que cuando nosotros miremos ese arco iris, acordémonos que ese fue el pacto que Dios hizo, ¿verdad? Con los seres humanos, de nunca volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Ok? Y él cada vez que mira ese arco iris se acuerda de ese pacto, y por eso es que la tierra no puede ser destruida por un diluvio como el que ya hubo, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir viendo un poquito de la vida de Noé, porque pues hubieron consecuencias con un episodio que pasó de Noé. Dice que Noé se embriagó, ¿verdad? Con vino. Y pues esto trajo una
aquí es donde empezamos a ver, ¿verdad? Que bueno, aquí es la primera vez que se hace mención del vino en la Biblia. Y está relacionado, ¿verdad? La embriaguez está relacionada con el pecado y la vergüenza y una maldición. ¿Ok? So, es muy interesante lo que vamos a ver en la clase que viene. No se los toco ahorita porque ya nos quedan nada más que 10 minutos de la hora. Pero es muy interesante, ¿verdad? Conocimos por qué Adán y Eva cayeron de la gracia, cómo cayeron de la gracia. Conocimos, ¿verdad? Que Caín y Abel, pues, fueron los primeros hijos de Adán y Eva, que Caín mató a Abel. Después de ello, ¿verdad? Que nació otro hijo que se llamó Set, y esto nos llevó hasta Noé, ¿verdad? Vimos cómo Dios destruyó a toda la humanidad que existía en ese tiempo por la causa de la gran maldad que había. Y también aprendimos acerca del arco iris, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían eso. Maísa, ¿no sabía? No sabían. Bueno, entonces ahora acuérdense, cuando miren el arco iris, acuérdense que es un pacto, es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre de no volver a destruir la tierra con un diluvio, ¿verdad? Porque la destruyó por el gran pecado que había de violencia, de perversidad sexual en aquel momento, ¿verdad? Así es que no se les olvide. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a orar. Y primero Dios les voy a buscar los episodios y se los voy a mandar para que los miren. Va a ser interesante y después de haber oído la historia yo creo que se va a volver un poquito más interesante. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta hora que nos permitiste, Señor, estar hablando de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por los que estuvimos, Señor, y por los que no estuvieron también, Señor, que puedan, Señor, seguir la clase, Señor, ya cuando la podamos subir, Señor. Padre, te pido que ministres y que sigas ministrando durante la semana, Señor, cada corazón, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y primero Dios nos vemos el sábado que viene, ¿ok? Bye. Bye.